Bienvenidos sean todos ustedes una vez más a este su espacio Fuerza Externa, el programa que sirve como plataforma al sector externo que apoya al doctor Leonel Fernández de cara a este proceso electoral mayo 2024, pero también febrero 2024 de igual manera. Nosotros felices de que nos acompañen, de que estén con nosotros cada semana compartiendo todas las actividades que realiza la Fuerza del Pueblo, pero también todos los sectores que apoyan, pero de igual manera las principales informaciones acontecidas en esta semana, siempre por EN Televisión, canales 31 y 1031 de Claro, al igual que Win Telecom, pero también 33 en Altiz y Aster. Allí estamos. De igual forma, las redes sociales, FEL, Fuerza Externa Leonel Fernández. Allí en todas las redes sociales podrán ustedes vernos, escucharnos. Nuestro canal de YouTube, de igual manera, Fuerza Externa, podrán ustedes ver todo el contenido que por aquí pasamos y compartimos cada semana. Señores, vamos a iniciar con una información importantísima en una rueda de prensa que diera la Fuerza del Pueblo de parte de la Secretaría de Asuntos Económicos, encabezado por ese economista de larga data y de prestigio, Daniel Toribio, donde pues reflejó una situación que ya vimos en días pasados y que mucha gente tuvo la interrogante, se dijo muchas cosas, son ciertas, no son ciertas, pero esta vez la Fuerza del Pueblo se ha tomado su tiempo, ha esperado hechos irrefutables para fijar posición. Vamos a ver las declaraciones que diera en rueda de prensa el economista Daniel Toribio, reitero, quien encabeza la Secretaría Económica de ese partido. Adelante. El Banco Central tomó una medida sorpresiva al poner a disposición del público, por medio de los bancos comerciales, un total de 60.000 millones de pesos como facilidad de liquidez rápida y 34.000 millones procedentes del encaje legal. De acuerdo con la institución, el objetivo de esta medida era brindar financiamiento más accesible a las pequeñas y medianas empresas. Seguramente recordaremos todo el escándalo y las protestas que surgieron a las 2 semanas de este anuncio, cuando se descubrió que el financiamiento prometido no estaba disponible. La mayoría de los empresarios de todas las escalas aún no habían recibido ningún préstamo. Quedó la pregunta en el aire: ¿cómo desaparecieron 60.000 millones de pesos en tan solo 2 semanas? Posteriormente, el Banco Central divulgó una declaración señalando los sectores que se beneficiaron de 30.000 millones de pesos del financiamiento aprobado. Sin embargo, no se explicó qué ocurrió con los otros 30.000 millones de pesos de la facilidad ampliada, ni con los 34.000 millones de pesos procedentes de la liberación del encaje. Desde ayer, finalmente, tenemos algunas respuestas. Según el ministro de Hacienda, una parte de estos fondos se utilizó para financiar al gobierno, no para apoyar a las pequeñas y medianas empresas. El mecanismo utilizado fue un adelanto de impuestos por parte del sector financiero, básicamente un préstamo que los contribuyentes hacen al gobierno. Esta situación plantea varias preguntas urgentes. ¿Cuál fue el monto del préstamo? ¿Por cuánto tiempo se concedió? ¿Fue informado el Congreso sobre esta operación? ¿Se ha traspasado la carga de este préstamo a gobiernos futuros? Es necesario aclarar también el proceso de triangulación. El Banco Central libera los fondos, los bancos comerciales los reciben y a continuación los utilizan como adelanto de impuestos o préstamos. Desde la Secretaría de Asuntos Económicos de la Fuerza del Pueblo exigimos respuesta a esta pregunta. Es imperativo que exista transparencia para eliminar cualquier sombra de duda y para esclarecer esta operación.
hacemos un llamado al Ministerio de Hacienda y al Banco Central para que proporcionen al pueblo dominicano una explicación completa y detallada de lo ocurrido. Muchas gracias. El Banco Central... Ay, pero como diría alguien por ahí, ¡qué tigres! Bueno, señores, lo primero que tengo que decir es, porque siempre hay que recalcar en algunas cosas, porque es importante. Cuando yo les digo, la Fuerza del Pueblo es el principal partido de oposición, pero está haciendo una oposición responsable. Precisamente me refiero a una de las cosas las cuales me refiero, o a la cual me refiero en este caso. Fíjense cómo todo este ruido, todo este escándalo de la liberación de estos fondos por parte del Banco Central, pues provocó, porque en raciones de días, pues este dinero, alrededor de 60.000 millones de pesos, se esfumó y Voz Populi, ¿verdad? Porque allí interviene lo que es el secreto bancario de manera certera, pues no se sabía o no se supo ni se va a saber a quiénes de manera muy particular fue a parar ese dinero. Perfecto, perfecto. Pero, eso fue lo que pasó. Se esfumaron los cuartos. Fíjense ahora lo que se dice. Pero fíjense también qué tiempo ha pasado para que la Fuerza del Pueblo fijara posición, cuando recabó datos, cuando recopiló datos y cuando ya tenía pues todos estos datos bien consensuados, bien analizados, entonces se dirige al pueblo dominicano. Eso es por un lado, ¿verdad? Cuando digo está haciendo oposición responsable, ahora vamos al dato en sí. Y lo vamos a analizar como un ciudadano común y corriente. ¿Qué es usted, amigo televidente que me está viendo? ¿Verdad? Cuando este dinero salió, de hecho, supuestamente para dinamizar la economía, el sector construcción, que en estos números que dieron luego del primer trimestre, estos números que se ofrecieron, construcción fue uno de los que menos creció y bueno, se sobreentendió, dinamizar la economía, pero los cuartos se fumaron. ¿Y quién lo tomó? Pero nos vamos más lejos, además de tres grupos empresariales poderosos del país, quedarse con ellos, fíjense lo que ha salido a la palestra, o sea, para que haya un retorno a través del empresariado, un adelanto. Y mucha gente dice, bueno, este es un gobierno inoperante, de ineptos, de incapaces. No, no son tan incapaces. Yo diría que son muy astutos e inteligentes. Lo único que utilizan esa astucia y esa inteligencia para perjudicar al pueblo, para beneficiarse. Estamos en campaña, estamos en un proceso preelectoral y el gobierno, como ya hemos visto con el tema de las compras de alcaldes y demás, está dispuesto a hacer lo que sea, pero lo que sea es con dinero y mucho dinero. ¿De dónde lo va a sacar? Entonces esto es algo que no se puede dejar pasar por alto. Esto es algo que las autoridades deben dar respuesta a esta denuncia que ha hecho la Fuerza del Pueblo y que también podemos seguir dándole lectura. Por ejemplo, los bancos mundiales, todos están en una misma línea, siendo conservadores. Han dejado de aumentar la tasa de interés, ¿verdad? Para no forzar tanto la jugada, es cierto. Pero de ahí a estar nuevamente liberando fondos, que esto fue el motivo por el cual pues hubo esta explosión y esta inflación, entonces son conservadores. Pero ¿por qué aquí en el país están como tan abiertos, tan dispuestos, tomando un riesgo? Ya algunos economistas responsables y serios del país pues han dicho que se le está jugando al Banco Central. Yo lo único que espero es que por presiones de parte del gobierno, el Banco Central, que está presidido, que por eso está ahí, se quedó ahí, por su sapiencia, por su equilibrio y por su cordura al manejar las políticas económicas del país, no se deje arrastrar y que impere el sentido común y que impere esa experiencia
que tiene el gobernador del Banco Central para no dejarse arrastrar, ¿verdad? El proceso electoral pasará. Las consecuencias de malas prácticas se pueden quedar, sabrá Dios por cuánto, y padeciéndola los pobres de manera especial, la clase media, que hemos visto que cada vez que hay una iniciativa para recaudar recursos, la clase media es la que es perjudicada. Y no sé hasta cuándo o hasta dónde esto podría ser sustentable. Lo dejo ahí, en una ignorancia económica de una ciudadana, lo dejo ahí. Pero, reitero, tendrán que dar respuesta. Tendrán que dar respuesta así como lo ha exigido la fuerza del pueblo. Vamos ahora a pasar con otro tema, otra preocupación que tiene el partido, y es ya con este proceso electoral venidero. Y en esta semana Manuel Crespo, quien es representante del partido ante la Junta Central Electoral, ha dado pues un aviso y ha hecho una solicitud al Pleno de la Junta Central Electoral. Vamos a ver. De la Ley 2023 del régimen electoral, pero la Junta Central Electoral dicte un reglamento que regule la participación de los precandidatos y precandidatas en la campaña, en la pre-campaña, que sean funcionarios o empleados públicos de los organismos del Estado y de los ayuntamientos respecto a la administración y disposición de los fondos o bienes del Estado y de los actos políticos que promuevan sus aspiraciones. Así también, mediante esta instancia, consideramos conveniente que dicho reglamento solicitado por nosotros establezca, entre otras disposiciones, la prohibición expresa de dichos precandidatos de disponer en cualquier modalidad de los fondos y bienes públicos bajo su administración o de físicas y espacios, así como de los instrumentos y órganos del Estado al cual prestan su servicio. Así también la realización de programas de apoyo social o comunitario de su precandidatura, de su partido o de los relacionados, de obstaculizar también la libertad de propaganda o promoción de obras públicas y la realización de la Ley 2023 del régimen electoral. Bueno, señores, allí está. A esto hay que prestarle atención. Se supone, la lógica dice, ¿verdad?, que se debe de ir a una competencia en igualdad de condiciones. Siempre esto es casi imposible. ¿Por qué? Y de manera especial cuando tenemos un presidente en ejercicio que aspira a presidir nuevamente los destinos del país en otro proceso, como es el caso del 2024. Es imposible porque, de hecho, hemos visto ya que cuando se acerca el proceso electoral, pues de repente pasamos de no hacer nada, de no inaugurar ninguna obra de importancia o de relativa importancia, a inaugurar 15 y 20 por día. Esto no es casualidad, por supuesto que no es casualidad. De hecho, se ha tomado un gran riesgo el gobierno actual de que muchas en el cálculo le falle y no estén listas. De tan premeditado que ha sido esto. No es casualidad, evidentemente que no, porque hay que exhibir cosas para que la gente vea, wow, qué buenos somos, qué eficientes somos. Olvidándose de que ha pasado 3 años prácticamente sin hacer nada. La excusa idónea, la excusa maravillosa, la pandemia, ya vamos en 3 años, la pandemia, la guerra, y en el ínterin vemos que las medidas siempre que toma el gobierno, dice, para paliar la crisis, pues siempre son para beneficiar a sectores, a grupos específicos. Fíjense el caso de los alimentos, con esta libre importación de alimentos que perfectamente lo podemos producir aquí, dígase el pollo, dígase el pan y muchas cosas que la Fuerza del Pueblo desde el inicio dijo, pero lo que se debe es
de liberar de impuestos los insumos para que los productores puedan producir a menor costo y así los precios pues puedan llegar a la gente con más accesibilidad. No, vamos a aprobar importación porque es más fácil y se beneficia a quienes nos ayudaron en campaña y van a seguir ayudando también en campaña. Entonces, así no es gobernar para todos o para la gran mayoría. Entonces, no hay igualdad de condiciones de competencia nunca. De manera natural se da, por lo que le acabo de decir, el gobierno regala cosas, regala apartamentos, el gobierno realiza asfalto de calles que están en malas condiciones, el gobierno da títulos, de todo. Pero que encima de eso haya un uso abusivo de los recursos del Estado, de los recursos provenientes de lo que usted y yo pagamos para que se apoye a un candidato que esté en el gobierno, porque ese gobierno puede utilizar esos fondos, eso es abuso. Entonces, en torno a esta situación, Manuel Crespo, reitero, representante de la Fuerza del Pueblo ante la Junta Central Electoral, ha dado un aviso y que ya en otras ocasiones con otros temas lo ha hecho a tiempo, ¿verdad? Para evitar problemas, vamos a garantizar mediante resolución de parte del Pleno de la Junta Central Electoral, vamos a garantizar que no se pueda hacer uso abusivo de los fondos del Estado. Vamos ahora a hacer una pausa, regreso, continuamos con mucho más contenido aquí en Fuerza Externa.